bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 26 de agosto, lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar a un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la gehenna, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio que acabamos de escuchar es una reprensión muy dura a los escribas y a los fariseos, quienes representaban las autoridades religiosas de esa época. Sin embargo, Jesús los cataloga y los describe como hipócritas y como ciegos. Dice así: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás». Usa dos términos: hipócritas y ciegos. ¿Por qué hipócritas? Porque reflejaban esta falsedad, hermanos. Exigían a los demás lo que ellos no hacían. Recorrían mar y cielo para convertir a uno y después lo volvían también una persona falsa. Y es que había un gran problema en los fariseos. En el afán de ser perfectos, en el riguroso cumplimiento de la ley, ellos caían en unos excesos que podría llamársele como un legalismo, olvidándose del espíritu de la ley y quedándose atrapados en la letra de la ley. Y es por eso, pues, que frente a este rigorismo y este legalismo en el que habían caído, al final caían en incoherencias tremendas, como lo que describía Jesús. ¿Cómo es posible que ustedes digan: jurar por la ofrenda no obliga, jurar por el altar se obliga? Y caían en este tipo de cosas, de minucias, que hacían que se pierda el sentido de todo. Y Jesús decía: ¿cómo pueden decir este tipo de cosas absurdas en realidad? Y es que, hermanos, cuando uno no ha entendido el fondo de las cosas, se queda en la forma de las cosas. Y cuando una persona se queda en la forma, al final no sabe el por qué y el para qué. Y a veces nos encontramos con personas a las que tú les preguntas: ¿por qué haces esto? Y la única respuesta y el único argumento que te dan es porque siempre se ha hecho así. Y es que ese no es ningún argumento. Si bien es cierto, a veces la continuidad vale la pena, pero una continuidad en la que yo sé por qué y para qué estoy haciendo las cosas. Y así pues, les llama también ciegos, dice. Les dice guías ciegos. Lógicamente, una persona ciega no puede guiar a otra. Y es por eso que, hermanos, qué importante es preguntarnos lo siguiente: ¿soy una persona que vive profundamente la fe,
que mi religión se compromete, mi fe se compromete con la caridad, para con el prójimo, con el amor hacia mis hermanos, o de repente hago un divorcio en mi fe, porque a veces hay personas que hacen así, se golpean el pecho, pero sin embargo a veces con la vida misma contradicen lo que dicen con sus labios. Qué importante, hermanos, es caminar con honestidad y sinceridad. Los escribas y los fariseos habían caído en la hipocresía, y cayendo en la hipocresía, que es vivir en la mentira, habían también quedado atrapados en las tinieblas. Por eso que Jesús los llamaba ciegos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, hermanos, de convertirnos siempre y de buscar con humildad ser iluminados por la luz del Evangelio, por la luz de la palabra, y podamos transmitir realmente con nuestra vida y con nuestras palabras el amor de Dios. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda paz, salud, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos.